Suscríbete a nuestro canal cliqueando en el botón rojo y en la campanita de activar todas las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros programas e investigaciones exclusivas. Bueno, señores, muy buenas tardes. Ante todo, muy agradecidos por su presencia. Muchas gracias a todos por venir. ¡Viva! Les agradecemos los dos mucho. Le agradezco a Mumu, mi mujer, que la conocen por la dedicatoria, que me bancó mi locura hoy hasta llegar. Y muchas gracias. Esto es una demostración que el ser humano es asociación, cooperación y es bueno. Hay excepciones, pero son las excepciones, no las reglas. Y un agradecimiento muy especial a Marita, que hizo posible que estemos acá en circunstancias más difíciles. Marita, que está ahí sentada adelante, Libersen 3 en Twitter, organizó a pulmón todo esto. Habría sido imposible su existencia si no fuera por Marita. Creo que todos estamos acá mucho más que por Marita que por Nicolás y por mí. Así, en serio. Bueno, me parece que ese digo, pero es mucho mejor. Bueno, caballeros, damas, comenzamos. Dije alguna vez que la historia del liberalismo es la historia de la lucha inclaudicable contra el poder del hombre sobre el hombre. Y lo ratifico. Contra el poder concentrado hemos luchado históricamente en todas sus formas. Contra el poder político, sean monarquías, dictaduras o nuestras supuestas democracias, en tanto que suponen el avasallamiento de los individuos, que en la realidad concreta siempre serán súbditos y nunca ciudadanos mientras exista el Estado. Contra el poder concentrado económico, porque la libre competencia es la fuerza distributiva más genuina y poderosa. La muerte segura de aristocracias, oligarquías y monopolios. Contra el poder concentrado cultural, porque la libertad de expresión, de conciencia y de espíritu orada y debilita hasta su extinción cualquier hegemonía y corta de raíz con el pensamiento único. Hace 12 años, cuando yo tenía apenas 14 años de edad, llegó a mis manos un ejemplar de Sobre la Libertad, de John Stuart Mill, que visto en perspectiva, en definitiva, no es tal vez la mejor puerta de entrada a nuestra gloriosa filosofía, pero que sin embargo fue el comienzo de un camino sin retorno, que transformaría mi vida para bien y para siempre. Al integrarme como uno más a la escuela de pensamiento y acción moral más noble, más justa y a la vez más subversiva de la historia universal. Los aquí presentes somos dueños de la honrosa herencia de haberle asestado el golpe final y mortal a la podredumbre oscurantista del medioevo. Somos hijos de los hombres que se batieron en duelo contra el absolutismo y lo vencieron. De los responsables de haber puesto fin a la Inquisición, a los colosales privilegios del clero y de la nobleza. Somos hijos de quienes plasmaron en la conciencia colectiva, de una vez por todas, que nadie es más que nadie en materia de derechos. Ni por su cuna, ni por su piel, ni por su credo, ni por quien se acueste. Somos los herederos de los héroes que entregaron su vida y su fortuna, luchando contra el crimen más abominable de todos los tiempos, la esclavitud. Y su coraje y sacrificio pagó el alto precio de abolirla y literalmente lograron quitarle los grilletes y cadenas a aquellos a quienes los tiranos de su tiempo les quitaron su condición de humanos y pretendieron reducirlos a la de herramientas.
hombres, mujeres y niños, por cierto, como lo somos o como lo fuimos nosotros. Fueron los liberales los que pusieron de rodillas a dos de los imperios más crueles, el británico y el español. Y la libertad de mercado que conquistaron a lo largo y ancho de la edad moderna alimentó más bocas de las que todos los profetas del pobrismo, supuestos justicieros sociales y autodenominados filántropos, que habitaron o habitan este mundo. Asimismo, donde reina el comercio, las costumbres son dulces. Y así se clausuraron guerras y disputas centenarias entre pueblos que aprendieron a prosperar juntos, cooperando entre sí en lugar de arrancarse los ojos. En suma, nada ni nadie ha hecho mayor bien a nuestra especie que el liberalismo. Y como si esto no bastara, el corolario de nuestras victorias fue el indiscutible triunfo de las ideas. La popularidad de nuestros principios era tal a finales del siglo XIX, pese a que la secta marxista se expandía ya como un virus, que en Estados Unidos la lucha contra el sistema estaba reservada a los anarquistas de Boston. Una curiosa mezcla de liberales y mutualistas cuya integridad ética seducía más al hombre de a pie que la propagación del odio y la envidia por parte del comunismo. Del otro lado del océano, el insuperable Frédéric Bastiat había batido el récord histórico mundial de ejemplares vendidos para un libro de economía. 50.000 durante su corta vida. Se estima que más de 300.000 copias en las 5 décadas posteriores. En tanto, el mayor best-seller de filosofía era El hombre contra el Estado, la obra cumbre del sociólogo inglés Herbert Spencer, que ya exponía el comienzo de la decadencia liberal con su providencial capítulo primero, Los nuevos conservadores. Diego sabe de lo que estoy hablando. Los inmigrantes que con trabajo duro hicieron grande a este país, pese y no gracias a los corruptos gobernantes, a los Rocas, a los Pellegrinis, a los Martínez de Oz, a los Echevarnes, a los Bullrich, bueno, y a los modernos también, por supuesto. No leían Alberti, sino a Bastiat y Spencer. Y dan testimonio de ello los antiguos ejemplares que duermen cubiertos de polvo a lo largo y ancho del país, desde la Biblioteca del Congreso hasta las bibliotecas públicas de Salta, donde muchos de ustedes tal vez lo ignoren. Ahí habitan las obras de Bastiat y de Spencer. La superioridad de nuestros paradigmas había persuadido incluso a eminentes intelectuales socialistas, como el emblemático Franz Oppenheimer, que a fuerza de estudio y honestidad intelectual tuvo que admitir que todo Estado, sin excepción, tiene por origen el saqueo. Su mantenimiento depende de la violencia de unos pocos contra otros muchos, y que su futuro, el de cualquier Estado, será inevitablemente más y más explotación. Hasta políticos de izquierda, como el joven Alfredo Palacios en la Argentina, se resignaron a que el libre comercio es un arma de los pobres contra empresarios inescrupulosos y que la unión fraternal entre países nace del intercambio de bienes y mercancías entre personas y no de la diplomacia y los contubernios entre gobiernos. 5 generaciones más tarde, aquí estamos. Corre el año 2021. Cargamos con el peso inhumano de los impuestos más altos de la historia universal. Jamás existieron tantas leyes, decretos y regulaciones que día a día concentran más y más el capital en las manos porosas de los pseudoempresarios, amigos y jefes de los políticos. Y esto es así en la Argentina y en Japón, en Nueva York y en Madrid, en Londres y en Guadalajara. Asimismo, el planeta entero es el objeto del mayor experimento social de todos los tiempos. Una dictadura sanitaria que ha logrado dominar los aspectos más íntimos y sagrados de nuestra vida, devolviéndonos al medioevo sin escalas. Ahora tenemos que solicitarle permiso al señor feudal para movernos de una ciudad a otra o organizar una reunión de estas características. Impensable hasta hace tan solo 2 años.
El modelo deseado de sociedad que propugnan las Naciones Unidas o el Foro Económico Mundial es el heterodoxo comunismo chino. La censura más agresiva e inteligente de las que se haya tenido conocimiento se cierne cada día sobre los espíritus inquietos que nos rebelamos contra esta siniestra pesadilla. 7 de cada 10 argentinos confían más en la deplorable casta de parásitos de la política, llámense Kirchner, Macri o Milei, que en la propiedad privada y el mercado. El liberalismo es para la inmensa mayoría de la población mundial un sinónimo de injusticia, de codicia desenfrenada, de corrupción, de clasismo, de racismo, de deuda externa, de la primacía del fuerte contra el débil, de genocidios perpetrados por dictaduras militares, de misiles norteamericanos que ciegan la vida de los niños en Medio Oriente, de tecnócratas de traje gris que se pasean por la televisión y cuya mayor obsesión es nivelar el gasto público y reducir el déficit. Todo lo contrario a lo que el liberalismo fue y a lo que el verdadero liberalismo en esencia es. En suma, somos testigos de la decadencia acelerada de la civilización, el ocaso de nuestra especie, y no casualmente después de un siglo de agonía mortal del liberalismo. El mismo liberalismo que nos dio más libertad, dignidad y prosperidad de la que nunca habíamos conocido, se la llevó con él a la tumba. Porque, señores, la trágica verdad del asunto es que el liberalismo ha sido asesinado. Y si se preguntan, ¿quién mató el liberalismo? La respuesta no es Lenin, ni Hitler, ni Hugo Chávez. La respuesta es los pseudoliberales. Los conservadores que usurparon y prostituyeron una ideología que no les pertenece, en la búsqueda cobarde y deleznable de conservar su cuota de poder político. Nuestros enemigos históricos que hundimos en el fango de la derrota se reinventaron con la novedad de robarnos nuestro nombre y algunas de nuestras banderas que en un ejercicio maquiavélico y orwelliano ahora pretendan representar. Así lograron hacer más atractiva su estafa electoral frente a una pequeña porción de la sociedad, al mismo tiempo que nos impusieron tramposamente su pésima reputación a nosotros. Los liberales, aniquilando nuestro merecido prestigio, cubriendo de tinieblas nuestro heroico legado, engañando a diestra y siniestra y a quienes no engañaron es a los socialistas, a los progresistas y a toda la izquierda corporativa global, a quien entregaron, como dice Diego, los destinos del mundo en bandeja de plata. Porque solo y exclusivamente la doctrina revolucionaria del liberalismo puede resistir y combatir a la izquierda. En cambio, la superstición conservadora y la profanación derechista solo pueden sucumbir más temprano que tarde ante los apóstoles de la justicia social. Y es lo que vemos hoy a la orden del día, en Estados Unidos, en México, en Argentina, en España, en Colombia, Chile y Perú. Y los responsables de esta debacle, los pseudoliberales y la nueva, comillas, derecha en su conjunto, repite sin vergüenza y sin pudor que su miserable fracaso es nuestro fracaso. Y sigue mintiendo al decir que el liberalismo puro es un marco vacío que carece de sustancia moral. Teléfono, Agustín. Y sigue mintiendo cuando dice que solo sobre valores conservadores puede erigirse una sociedad libre. Los derechistas presumen de lo que carecen, moral. Y es esa sonora ausencia lo que los convierte en prostitutas de la izquierda y en enemigos naturales de la libertad humana. Hoy hablaremos de ello con la esperanza de revivir la llama del espíritu liberal, que si cada uno de ustedes, luego de salir de aquí, extiende, contribuirá primero a prender fuego a la ignorancia, y si tenemos suerte, en algunas generaciones, otra vez, a reducir la tiranía a cenizas. Bueno, este preludio es lo único que escribí. A partir de ahora voy a improvisar
también por una necesidad de ser genuino y espontáneo frente a los que asistieron aquí. Vamos al punto número 1, que son las instituciones. El conservadurismo disfrazado de liberal, el pseudoliberalismo, pretende una anacronía, un desfase temporal, que es proponer que la división de poderes que planteaban John Locke o Montesquieu puede seguir siendo una bandera útil o debe ser una consigna prioritaria en los tiempos que corren. No obstante, ya lo he dicho y todos ustedes son testigos de ello, el Estado es más grande que nunca, en absolutamente todos los lugares de la Tierra, con la excepción de los países donde el comunismo explotó por su propia ineficiencia, como Europa del Este. En absolutamente todo el planeta, hoy el Estado es más grande y más codicioso de lo que era hace 20 años, hace 40 años y hace 70 años. Y las repúblicas y democracias mal llamadas liberales, lejos de ser la excepción, son los líderes indiscutidos del avance del gobierno sobre la libertad individual. Y esto, señores, ya lo habían descubierto los grandes liberales del siglo XIX, y es una historia muy apasionante si comparamos cuál fue su devenir, cuál fue su camino, cuál fue su derrotero en cada uno de los lugares donde dejaron sus semillas. En los Estados Unidos hubo un Jefferson bastante hipócrita, que al mismo tiempo que poseía y comerciaba esclavos, proclamó que el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Yo estoy completamente de acuerdo con esta frase. A los primeros que habría que vigilar es a los personajes como Jefferson. O Milei. También. En suma, esa revolución americana que hoy es vendida como una panacea de la libertad individual reemplazó el yugo de la monarquía británica por una república aristocrática y puritana, de dueños y señores de esclavos que ni siquiera cumplieron con la libertad de conciencia que prometían y de cuya nación naciente precisamente expulsaron al único liberal de esa gesta, Thomas Paine. Paine, un modesto imprentero inglés que empeñó sus bienes y arriesgó su cuello para luchar por la libertad de los americanos, al día de publicar La Edad de la Razón y su crítica deísta de la religión organizada, se encontró con que sus aldeanos compañeros quemaron sus libros y le juraron la muerte, razón por la cual decidió irse a Francia, donde también dio una lucha contra la monarquía borbónica, que primero también consiguió una importante cuota de libertad, pero al poco tiempo se convertiría en una dictadura republicana, la del terror revolucionario de Robespierre, que por supuesto lo primero que hizo fue encarcelar y condenar a muerte a Thomas Paine, que huyó de milagro. La atribulada vida de Thomas Paine es en gran medida la historia de la cuota del liberalismo clásico que fracasó. Es precisamente la teoría institucional de que el Estado puede limitarse a sí mismo. No podemos juzgar con los ojos del presente el error en esa materia de John Locke o de Montesquieu. Al fin y al cabo, los dos humildemente, Locke siquiera sin firmar sus textos, proponían un ensayo de modelo político, modelo social para conseguir más libertad. Pero la historia en ese sentido los refutó. Esa fue la historia de Thomas Paine en los Estados Unidos, pero luego vendrían nuevos héroes liberales que señalaron cuál era el verdadero camino para hacerle frente a la tiranía. El primer caso es ese peculiar maestro de Concord, Henry David Thoreau, hastiado del curso de los acontecimientos, de la invasión genocida que perpetró el gobierno de los Estados Unidos contra México y de la ignominia, de la barbarie de la esclavitud, se negó a consentirlo con sus impuestos y se declaró en pacífica rebeldía, terminando así en un calabozo. Sentó precedentes sin saberlo,
para lo que luego sería, por ejemplo, la independencia de la India con Mahatma Gandhi, las marchas de sal frente a los fusiles del Imperio Británico, y para el ejercicio de desobediencia civil que hoy le ha permitido a los comerciantes de Tierra del Fuego, del Alto Valle del Río Negro, de Tucumán, de Bahía Blanca y de Mar del Plata evitar que regresemos a la fase 1 estalinista, porque decidieron desobedecer las leyes injustas. Luego de Henry David Thoreau, un hombre que tenía un espíritu menos pacífico pero las mismas convicciones, un guerrillero llamado John Brown, capitán retirado del ejército estadounidense, se dio cuenta de que el norte no encontraba hasta el momento ningún interés político para liberar a los esclavos. Entonces decidió tomar un fusil y hacerlo por él mismo. A John Brown lo mataron, pero su ejecución fue el comienzo del fin de la esclavitud. Lysander Spooner, que tenía correspondencia con John Brown de hecho y que, pocos lo saben, se dedicó a planear el rescate de John Brown, intentando secuestrar al gobernador de Virginia para intercambiarlo por el rehén, no tuvo éxito en eso lamentablemente, descubrió que la Constitución norteamericana de la que tanto se ufanan los hoy admiradores de Jefferson y de Verdi, cuya Constitución es básicamente la Constitución norteamericana en versión rioplatense, Spooner descubrió que esa Constitución era una mentira, papel pintado, que nada de lo que allí figuraba constituía realmente un contrato que obligara al gobierno a respetar las garantías de los ciudadanos. Allí su obra magnífica, Sin traición, la Constitución sin autoridad, entre otros tantos textos pioneros de los que hoy también vamos a hablar, como Los vicios no son delitos. Un visionario ensayo que antes de cualquier intento de prohibición de las drogas nos advertía que lo que para algunos es vicio, para otros no, que la barrera es difusa y que prohibir aquellas conductas que los que tienen poder consideran impuras o peligrosas, invariablemente nos conducirá al totalitarismo, a la infantilización de la sociedad y a absolver tanto la libertad como la responsabilidad del individuo sobre sus acciones. Spooner no se quedó en las palabras como ninguno de los héroes liberales que hoy reivindicaré. Spooner decidió competir contra un peculiar monopolio, el del correo. Porque en los Estados Unidos, y esta fue una idea de Benjamin Franklin, otro supuesto liberal, nació un monopolio estatal federal desde el día 1, el monopolio del correo. Controlar las comunicaciones, controlar la información privada, confidencial de las personas, es la herramienta más eficaz, probablemente, para dominarlas. En paradigmas actuales se hablaría de la sociedad de control frente a la sociedad disciplinaria. Spooner fundó la American Letter Company, enfrentándose con todo tipo de persecuciones legales y mafiosas por parte del gobierno de Estados Unidos. Durante muchos años logró proveer el servicio a mitad de costo, con la garantía de privacidad absoluta para sus clientes. Finalmente derrumbaron su ejemplo, pero no ha dejado de ser inspiración para infinitos proyectos posteriores y de los que hoy disfrutamos incluso, como la Big Web, como los correos encriptados, indirectamente como las criptomonedas. La lucha por la privacidad fue inaugurada por ese valiente hombre de larga barba, infinitamente más noble que Carlos Marx. Spooner influenció una generación entera de activistas que no le dieron descanso a los tiranos del gobierno norteamericano. Voltaire de Cleyre, Benjamin Tucker y tantos otros más. De punta a punta de los Estados Unidos hicieron frente no solo a los gobiernos y a los empresarios corruptos alineados a los gobiernos, sino también a la insurgencia, al comienzo, a la introducción del marxismo en los sindicatos norteamericanos. Si Estados Unidos no tuvo un movimiento comunista poderoso, prodigioso, fue pura y exclusivamente por el mérito de los anarquistas de Boston. Cuando desapareció su huella, a fuerza de persecuciones, censura y un grupo de oportunistas que decidió que era mejor armar un partido y ganar elecciones, o mejor dicho, infiltrarse en los partidos dominantes, el demócrata y el republicano, se desvaneció durante décadas cualquier intento real
de luchar por la libertad en los Estados Unidos. Las intervenciones imperialistas recrudecieron, surgió la industria de la guerra más poderosa y rentable de la historia de la humanidad, genocidios y vejaciones a los derechos elementales de todo tipo, que no podría enumerar porque significaría otra conferencia entera dedicada exclusivamente a eso. Los campos de concentración para ciudadanos estadounidenses de origen japonés, análogos de Auschwitz y de lo que hoy denuncian correctamente las películas de Hollywood, pero olvidándose, por supuesto, de su propia ignominia. Tantas guerras, tantos presos, la sociedad carcelaria por excelencia, la mayor cantidad de personas privadas de su libertad en todo el planeta. ¿Cómo se llegó a esto? Precisamente por haber abandonado el legado de los anarquistas liberales. Una historia similar ocurre en Francia, donde, por ejemplo, hubo un revolucionario, un diputado girondino llamado Charles de Villiers, que demuestra la ecuanimidad del liberalismo. Villiers era ahijado de Voltaire, de quien pronto hablaremos también. Y cuando llegó a la Asamblea con la Revolución de 1789, lo primero que hizo fue proclamar un discurso titulado «Los hijos de Sodoma llegan al Parlamento». Villiers era homosexual y realizó la primera defensa y la primera conquista de igualdad de derechos individuales para los homosexuales en la historia moderna. Aunque data de mucho tiempo, por ejemplo, el matrimonio homosexual viene del Código de Hammurabi, 1500 años antes de Cristo, sobran pruebas al respecto. Luego de la larga persecución a los homosexuales que emprendió el medioevo y los absolutismos monárquicos, Charles de Villiers plantó por primera vez la bandera de su igualdad de derechos. Jamás privilegios, igualdad de derechos. Pero sin embargo, y al mismo tiempo, esta persona al que muchos sacerdotes, muchos católicos le deparaban el infierno y le deseaban la muerte, fue el primero en alzar la voz durante las masacres de septiembre, cuando la radicalización de los jacobinos llevó al exterminio de 300.000 católicos inocentes por el simple hecho de practicar su fe y negarse a jurarle lealtad y fidelidad al gobierno del terror. Fue Villiers su mayor abogado y arriesgó su propia vida, salvando a algunos de los católicos que los jacobinos querían pasar por la guillotina. Eso es el liberalismo. Cuando vienen algunos conservadores trasnochados a decirnos que la tolerancia no vale nada, son ellos los que no valen nada. ¿O no, Nico? Son ellos los que no valen nada. La tolerancia es lo que nos convierte precisamente en los dueños de la superioridad moral indiscutible. Nosotros, que no pretendemos imponerle ni la religión ni la ausencia de religión a nadie. Algunos conservadores hoy, por ejemplo, tratan de rescatar los elementos más contradictorios y podridos de algunos de nuestros fundadores. Un ejemplo es quienes ahora dicen John Locke estaría en contra del suicidio o del mal uso de la propiedad o de cualquier vicio, porque John Locke sostenía que uno es dueño de su propiedad hasta cierto punto, no para destruirla, no para mal administrarla, por más que por supuesto eso es un criterio bastante parcial y subjetivo, porque en última instancia la vida le pertenece a Dios. Habría que agregar a esa curiosa apología de la peor faceta de John Locke, que esa misma parcialidad puritana llevó a Locke a escribir un tan peculiar tratado de la tolerancia, donde defiende la libertad religiosa de los dissenters y de las distintas sectas protestantes, incluso de los judíos, pero dice, eso sí, a los católicos no. Los católicos son víboras que escupen su veneno, la justicia debe castigarlos con toda su severidad, con castigos ejemplares que los disuadan de obedecer al Papa en lugar de al soberano de Inglaterra. Eso es un hecho, y es el costado más oscuro de John Locke, quien también, bueno, muchos lo saben, participó en algún momento de una compañía que se dedicaba al tráfico de esclavos, y eso no invalida sus ideas correctas.
como la defensa de la propiedad o de la apropiación original, el origen de la propiedad. Hacer algo con lo que no es de nadie. Tomar tierra estéril, cultivarla y a partir de ese trabajo, de ese valor que surge de la inteligencia humana, de su capacidad para transformar el medio, adueñarse de ella como corresponde. Qué ironía que ahora un sujeto como Echevarne ande denunciando a los pobres indigentes que duermen en la vía pública, lo cual es una vergüenza indescriptible, cuando la solución para muchas de las personas que no tienen casa, una solución perfecta y genuinamente liberal, es que tomen las tierras del Estado. Porque las tierras del Estado no son de Diego ni son de nosotros, como nos venden. Las tierras del Estado están esperando precisamente para que alguien las trabaje y construya su vivienda allí, en lugar de los terrenos privados que el propio Estado permite y consiente que sean ocupados. Bueno, en fin, ese costado siniestro de John Locke es el costado que proviene de una conciencia parcialmente conservadora, donde no divide su fe personal y su personal animadversión hacia los católicos del deber ser. Un criterio sesgado no puede gobernar a la sociedad. Y ahí Locke es intolerante y Locke deja de ser liberal. Pero hay para repartir, porque también ha surgido con mucha fuerza a partir de los trabajos de Murray Rothbard la justa reivindicación de los aportes teóricos de la Escuela de Salamanca. Los escolásticos españoles, sacerdotes muy anteriores a John Locke, que entre otras cosas, particularmente el padre Juan de Mariana, defendieron el tiranicidio como defensa de los hombres ante los abusos desmedidos del poder, y al mismo tiempo advirtieron el robo a los pobres que constituye la inflación, la depreciación de la moneda, como decía Juan de Mariana, robarle a los pobres de sus propios bolsillos. También son reivindicables esos aspectos liberales, pero lo que no se enteran muchos de sus apologistas actuales es que no eran ni remotamente ejemplos de liberalismo. El propio Juan de Mariana contribuyó a redactar el Índice de Libros Prohibidos, con el cual la Inquisición perseguía a los autores subversivos para el orden clerical, monárquico, pobrista del Imperio Español. Francisco de Vitoria, el fundador de la Escuela de Salamanca, recomendó al rey no tolerar ninguna otra religión que no sea la católica, lo que incluía a los protestantes y, por supuesto, no perdonarles la vida a los moros y judíos que todavía no habían expulsado. Vamos a dedicarle unas bellas y breves palabras también a los derechistas trasnochados que intentan ahora hacer una bandera del hispanismo o la reivindicación tardía de ese imperio español. Cuando en 1490, si no me falla la memoria, los reyes católicos reconquistan el territorio que estaba ocupado por los árabes, que durante su etapa de las taifas supuso la mayor prosperidad conocida en Europa de su tiempo, con absoluta libertad religiosa y absoluta libertad comercial, borran de un plumazo ese legado para imponer una monarquía tiránica de religión única y obligatoria. Cuando expulsan a los árabes y a los judíos de la península ibérica, España se quedó irremediablemente sin aparato comercial ni tejido industrial. La miseria absoluta en la que vivían los habitantes españoles, aun cuando se conquistaba y se expoliaba sistemáticamente el oro de sus colonias americanas, está retratada en la novela no precisamente de un amigo de los ingleses, de un antiespañol o de un propagandista de la leyenda negra, sino de un patriota que se llamaba Francisco de Quevedo, el Buscón. Ahí Quevedo narra cómo literalmente se sacaban los ojos los españoles de su tiempo por un pedazo de pan duro. Y eso es lo que reivindicamos, con datos amañados por historiadores oficiales abonados por la dictadura de Franco. Así que el hispanismo dejó un legado reluciente y de hispanidad y bla, 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 bla. Bueno, yo no sé qué está dando los nombres, pero está muy bien, igual es muy ubicado en todo, la verdad, muy ubicado en todo. Dicen que eran más piadosos el gobierno español con los indios, porque a diferencia de los colonos norteamericanos,
No los exterminaron completamente y hubo mestizaje. Eso es verdad, pero no es un mérito del gobierno español, sino de la sociedad española, que no tenía dentro de su corazón el profundo racismo que abrigaban los puritanos protestantes de Estados Unidos. En lo que respecta al gobierno del Imperio Español, y esto lo sabe cualquiera que recuerde mínimamente los textos que estudiamos en la escuela, existía la mita y el yanaconazgo, un sistema de castas y de explotación, esclavitud y servidumbre de los indios, de los zambos, de los negros, los mulatos y cualquiera que no fuese español. Ese modelo putrefacto de monopolio comercial de unos aristócratas tan inútiles que produjeron el único caso de inflación mundial en oro porque no sabían cómo utilizar el metal más dúctil de su tiempo, terminaron financiando el nacimiento de otro imperio criminal que fue el británico con su propia ineptitud. No solo por la piratería, sino porque el oro devaluado que no sabían cómo usar, porque habían echado a los folleros, a los comerciantes y a los industriales, se lo vendieron a mercaderes holandeses que a su vez lo utilizaron como créditos para financiar el surgimiento del Imperio Británico. Así que no hay una conjura de leyenda negra en lo que respecta a la sombría etapa de la América española. Es la pura verdad. Y ahí hay un cura de la escuela de Salamanca, que es el que nadie quiere, que era el que más razón tenía, y hoy lo tratan de un exagerado anti-español, que era el padre Bartolomé de las Casas. También otro emisario español escandalizado por el horror que sufrían los indios, los zambos, los mulatos, Victorián de Villava, terminó inspirando con sus textos al revolucionario más liberal de la gesta de mayo, el único tal vez también, nuestro propio Thomas Paine, Mariano Moreno. Y la vida de Mariano Moreno, por volver al devenir trágico de quienes creyeron que el Estado podía limitarse a sí mismo, terminó aún más trágicamente que la de Thomas Paine. Ese joven abogado que defendió, primero, para los estúpidos que le dicen jacobino, a los sacerdotes parroquiales que ayudaban y se solidarizaban de los indios frente al castigo que pretendían imponerle los obispos. Ese joven que alegó por la libertad comercial como la verdadera herramienta para sacar de la miseria y la esclavitud a los criollos sin importar su color. Ese hombre que luchó contra la esclavitud y que de hecho contribuyó a su abolición en el Río de la Plata más que nadie. Mariano Moreno murió envenenado en 1811 y al día de hoy no se sabe. Sí, por Cornelio. Sí. Acotación. A la viuda de Mariano Moreno, después de que zarpa el barco, le mandan una caja con un abanico negro y 2 guantes negros largos en símbolo de vas a tener que estar de luto. Efectivamente, cuando Moreno estaba en alta mar y no se tenía noticias de él, ya había alguien de este lado del mundo que sabía perfectamente cuál fue su trágico destino. ¿Fue saberlo los conservadores o tal vez el propio Imperio Británico? Porque los ignorantes hispanistas también desconocen que Mariano Moreno nos dio una advertencia clarividente. Justamente en Inglaterra a reclamar los tesoros que habían sido saqueados en las invasiones inglesas, en una misión a la que fue empujado por sus enemigos conservadores de Buenos Aires. Pero Moreno advirtió, al ver que, por ejemplo, Belgrano o Castelli, que eran relativamente cercanos a él, comenzaban a idealizar una sociedad dependiente de Inglaterra. Si los pueblos no se educan, si no se vulgarizan sus derechos, si cada hombre no sabe lo que puede, lo que debe y lo que está obligado a defender, correremos trágicamente la suerte de mudar estas cadenas por otras nuevas, cambiando de tiranos sin abolir la tiranía. Ese es en realidad el epitafio de ese hombre que también nos enseñó que es mejor una libertad peligrosa que una servidumbre tranquila. Ya lo vemos en Inglaterra, en Estados Unidos, en Argentina, en Francia, en Inglaterra, es siempre la misma historia. Esos honrados liberales clásicos que dieron su vida por la libertad conquistaron enormes cuotas de libertad, pero inyectando en la conciencia de la gente
la necesidad de defender sus derechos por ellos mismos, rebelándose contra los órdenes legales existentes, destruyendo a las instituciones, porque las nuevas instituciones que construyeron ellos o que contribuyeron a crear no hicieron otra cosa que sepultarlos. Por eso el cambio en favor de la libertad es contra y no desde las instituciones. En Francia, otra historia muy similar. Los logros del liberalismo francés son extraordinarios, no solo porque Bastiat llevó las ideas del libre mercado en un país tan alérgico a las mismas de punta a punta del planeta, explicando con un lenguaje sencillo que hasta el más humilde campesino podía entender por qué en el mundo de la economía impera lo que no se ve. Y aquellas medidas buenistas, con supuestas buenas intenciones que implican sacarle a unos para darle a otros, terminan invariablemente en aquella gran ficción donde todo el mundo quiere vivir a expensas del prójimo y sin embargo la casta de privilegiados del Estado vive a expensas de todo el mundo. Argentina es un gran ejemplo de ello. Los logros de Bastiat fueron concretos. La obra de este hombre contribuyó a que se firme el tratado Cobden-Chevalier, ya hablaremos de Richard Cobden, que enterró para siempre siglos en plural de guerra perpetua entre Inglaterra y Francia, donde murieron decenas de miles, centenas de miles de personas, donde vinieron hambrunas, todo tipo de injusticias y donde se reforzaban sentimientos tribales y odio entre los pueblos. El Tratado de Libre Comercio Cobden-Chevalier, tal y como Bastiat predijo, enterró las hachas y las espadas, hermanó a sus pueblos con el comercio, con la interdependencia, y generó un intercambio cultural fructífero e inigualable en todas las materias de las que se tiene conocimiento. El Tratado Cobden-Chevalier no llegó por voluntad política, sino por imposición popular. ¿Pero qué logró Bastiat siendo diputado los últimos 2 años de su vida en la Asamblea de 1848? Absolutamente nada. De hecho, era tal el desánimo de Bastiat frente al fracaso rotundo de su participación en la política, que, padeciendo de tuberculosis, se fue moribundo a su cama a continuar en sus últimos tiempos con los debates del Jornal de los Economistas y defendió a su gran discípulo, el belga Gustave de Molinari, de una polémica mantenida con los liberales clásicos, todos admiradores de Bastiat, en la que Molinari planteaba que ni siquiera la seguridad debía ser un monopolio del Estado. Toda tarea que se le asigne al Estado invariablemente conduciría a la injusticia y la opresión. Bastiat le dio la razón y dio origen al anarquismo liberal francés con Gustave de Molinari. También serían los liberales parlamentarios los que se encargarían de sepultar a Molinari y a su extraordinario legado, que inspiró también a muchos otros anarquistas de la época, y que fue la única barrera para que Francia no sea finalmente comunista. Para desgracia de Carlos Marx, que ya en aquella ocasión, en 1848, dijo: las campanas tronan por la muerte del capitalismo, y seguimos esperando. Alemania. Un caso que yo hasta hace poco tiempo desconocía, porque recordaba vagamente que hubo un liberal alemán que se llamaba Mauguillon, y me propuse estudiar un poco también la historia del liberalismo en Alemania, que es aún más desconocida que la del liberalismo francés. Y resulta que en Alemania hubo un señor, hijo de ingleses, que se llamaba Prince Smith, que decidió difundir en un país que gozaba de las virtudes de la descentralización política, porque eran 6 o 7 unidades políticas diferentes que habían desarrollado el capitalismo más competitivo del planeta, sin colonias, sin imperialismo, sin esclavos, y que tenían de la nuca locos, desquiciados a los ingleses desde el día 1 porque no les respetaban las patentes y producían más y mejor. Sobre esa base de una economía sólida, que era la economía alemana, de una competencia política eficiente, de pequeñas unidades territoriales impedidas de cualquier delirio mesiánico imperial,
Francis Smith empezó a predicar las virtudes del libre comercio con bastante éxito. Pero, es más, incluso, fue tal la adhesión de los alemanes a la idea liberal que su discípulo Julius Flauscher ya era anarquista antes de que lo fuera Gustave de Molinari. ¿Pero qué pasó? Que a Francis Smith lo persuadieron con las mieles de la política. Y justificándose con el deplorable utilitarismo de Jeremy Bentham, dijo, bueno, vamos a ser un poco inmorales a cambio de conseguir el mayor bienestar antes de lo que nos llevaría a la larga y ardua batalla cultural. Se integraron al Partido Progresista. Flauscher mismo fue reprendido severamente por su mentor y dijo, guarda esta locura del anarquismo que no nos conduce a nada, vamos al Parlamento, vamos a hacer al país liberal desde las instituciones. Al cabo de unos años, el innoble Francis Smith, que antes denunciaba los males de la guerra y del imperialismo, votaba por el aumento del gasto militar. Y no solo eso, fue uno de los diputados que tuvieron la particular idea de que un señor llamado Otto von Bismarck iba a llevar adelante la reforma liberal. Otto von Bismarck unificó Alemania. Desde que unificó Alemania comenzaron las pretensiones imperiales de Alemania. Desde que unificó Alemania comenzó la persecución antisemita contra los comerciantes judíos, cual España católica reunificada por los reyes de España. Desde que unificó Alemania, nació el Estado del Bienestar y el chamullo de la salud pública, el sistema previsional, la educación pública que ya llevaba varios siglos, se instrumentó en todo el territorio. El crecimiento del Estado alemán fue exponencial y se sentaron las bases de quien se consideró el sucesor histórico de von Bismarck, Adolf Hitler. Genial. Los liberales políticos siempre logran unas victorias magníficas. Solo un diputado rebelde quedó marginado de estos grupos, denunciando inclaudicablemente la tiranía de von Bismarck, que a la primera oportunidad desechó al imbécil de Francis Smith y a Flauscher y se alió con los socialdemócratas. En una alianza entre aristócratas, Bismarck, y sindicatos y partidos socialistas contra la burguesía, los comerciantes, los empresarios de bien. El único que no fue permeable a esto, que lo denunció desde el primer momento, que se opuso rotundamente a esta construcción política autoritaria, fue Eugene Richter. Otra vez, más olvidado todavía, más enterrado en la noche de los tiempos que Molinari o que tantos otros grandes liberales. Luego, si vamos a Inglaterra, observaremos el mismo recorrido exactamente. Después de un John Locke con tantas contradicciones, lo cual es lógico, porque se puede considerar precisamente un pionero de la teoría liberal moderna, sobrevino un David Hume con un entendimiento muy superior del ser humano y de nuestra inevitable imperfección. Hay una historia muy peculiar. Rousseau, al que algunos analfabetos dicen que es liberal, cuando es lo más antiliberal que existió en la Ilustración francesa. Bueno, David Hume invitó a Rousseau a Inglaterra para debatir sobre sus diferencias. Como Rousseau era un paranoico a grado psicopático, creyó que David Hume lo iba a envenenar y escapó desnudo de la casa de David Hume, que pobre Hume era un corazón tan bondadoso que estuvo buscándolo por la mitad de Inglaterra durante meses, hasta descubrir que el paranoico de Rousseau había terminado en Suiza. David Hume enmendó los errores de Locke. David Hume es un hombre que sí comprende que la propiedad del hombre sobre sí mismo es absoluta, sin abandonar el cristianismo, pero entendiendo que ante la imposibilidad de que una verdad absoluta sirva igualmente para todos los seres humanos, que somos naturalmente únicos y diferentes, es al hombre, al menos en este mundo, el terrenal, al que le corresponde decidir sobre su propio destino. Por eso Hume sí defendió el suicidio, sí defendió los supuestos vicios, sí defendió la absoluta propiedad de las personas y fundamentalmente el derecho a equivocarnos. Sin equivocación, sin error, no hay responsabilidad ni aprendizaje posible.
No hay avance de ningún tipo. Estaremos estancados y ligados a lo que decidan el Estado niñera, el Estado gendarme o el burócrata de turno. Así no se puede vivir, así no se puede progresar. La Ilustración escocesa también tuvo a Adam Smith y a tantos otros, pero quiero viajar en el tiempo para hablarles de otro hombre extraordinario, contemporáneo a Bastiat, amigo de Bastiat. De hecho, a Cobden, Richard Cobden, le decían el Bastiat inglés, y a Bastiat el Cobden francés. Richard Cobden, cuáquero, la rama del cristianismo más liberal y más tolerante por excelencia. Richard Cobden era un empresario extremadamente próspero y competente, respetado y amado por sus vecinos, que sin embargo no podía estar en paz con su conciencia, porque era consciente que pese a la gran prosperidad de la Inglaterra, de la revolución industrial, de la cual él también participaba honestamente con sus empresas, mucha gente padecía hambre. Pero no el hambre, la miseria, que podría ser el estado natural, si se quiere, del ser humano cuando no hay comercio, cuando no hay propiedad, cuando no hay división del trabajo. Cobden veía importantes dosis de división del trabajo, de propiedad, de competencia y hambre. Y el hambre tenía una causa, y la causa no era un fallo de mercado. La causa del hambre era que los aristócratas ingleses conservaban los privilegios sobre la tierra y eran defendidos por aranceles privilegiados que encarecían dramáticamente el precio de la comida. Literalmente los privilegios de la aristocracia inglesa, que como todas las aristocracias europeas era enemiga del liberalismo y por eso fundaron el partido conservador, los Tories, los privilegios de la nobleza se pagaban con el hambre de los niños ingleses y Richard Cobden no estaba dispuesto a tolerarlo. Por eso viajó de punta a punta de Inglaterra, parándose humildemente en las plazas públicas junto a su socio y amigo, también cuáquero, John Bright, predicando la virtud del libre comercio, la probada reducción de los precios que supone la libre competencia, ilustrando la superioridad práctica del libre mercado por sobre cualquier otra forma imaginable para acabar con el hambre. Y fueron años en los que era incomprendido, en los que era tildado de antipatriota, probablemente de conspiranoico anti-inglés y cuantas cosas más, hasta que finalmente, en una crisis económica brutal, producida en gran medida por los desvaríos imperialistas del gobierno británico, el pueblo se alzó y dijo: Cobden tiene razón, basta de aranceles. Retiraron los aranceles, precisamente las famosas leyes del maíz. La organización de Cobden y Bright se llamaba la Liga contra las leyes del maíz. Y al cabo de 5 años se habían reducido al 30% el precio de los alimentos. Y al cabo de una década los niños de Inglaterra ya no pasaban hambre. Antonio Escotado reseña que cuando Charles Dickens realizaba sus novelas propagandísticas sobre la miseria paupérrima que vivían los pobres niños ingleses, ya había sucedido este fenómeno. Y entonces una viuda holandesa, si no recuerdo mal, estaba afligida y dijo: pero estos pobres chicos que están con la cara con cenizas, luchando por un trozo de hambre en las calles, decidió viajar a Manchester para ayudar. Y cuando llegó a Manchester, que Manchester es precisamente la ciudad de Cobden y Bright, por eso su movimiento se denomina Escuela de Manchester, descubrió que no solo no había niños en la calle, que no había nadie viviendo en la calle, y que los jovencitos de 12 o 13 años a los que ofrecía asistencia le decían: señor, estoy muy ocupado, tengo que ir a trabajar, y muy contentos porque así tenían su casa, así sacaran a sus familias de la miseria, y nadie, absolutamente nadie, padecía la indigencia que azotó a Inglaterra antes de que Cobden y Bright, fuera de las instituciones y contra las instituciones, lograran que la sociedad se levante por la libertad de mercado. La historia no termina ahí. Richard Cobden se convirtió en uno de los hombres más populares de Inglaterra, Bright también, eran dos extraordinarios oradores, y la gente les agradecía por la enorme tarea humanitaria que habían logrado. Entonces dijeron: vamos a hacernos miembros del Partido Liberal.
pero con las mejores intenciones, diciendo, bueno, desde el Parlamento vamos a lograr mucho más de lo que logramos desde el llano, caminando y recorriendo y cabalgando toda la extensión de esta isla. Se equivocaron duramente. Richard Cobden encontró como la mayor urgencia que podía existir precisamente la lucha pacifista contra la voraz capacidad militar de anexión, saqueo, conquista y asesinato por parte del aparato imperial. Le explicó con la misma sensatez a los ingleses que le había explicado que el libre comercio reduciría o eliminaría el hambre, les explicó que la guerra, que el fantasma patriótico, que el imperio no beneficiaba a los ingleses de a pie, sino a la pequeña camarilla de políticos y de amigos de los políticos que lucraban con esas hazañas militares, donde lo dijo el propio Cobden, se derramaba más sangre que en ningún otro momento de la historia de la humanidad, y se tergiversaba el espíritu guerrero del pueblo inglés para someter barbáricamente a otros y encima mandando a morir ingleses de a pie por los intereses de la monarquía, de la corona, de los Tories y también, ahora también, del Partido Liberal. Fue tan impopular la proclama antibelicista y antiimperialista de Cobden desde el Parlamento que se realizó una campaña feroz en su contra y no pudo renovar su escaño. Se retiró feliz y plácidamente a su casa, donde dijo que con aciertos y errores había contribuido a hacer al mundo un poco más justo, y murió en paz. Luego, Herbert Spencer, quien también había sido un entusiasta miembro del Partido Liberal Inglés, dijo: esto no puede seguir así. A nosotros, los Whigs, el Partido Liberal nos prometió más libertad, menos Estado, protegernos del poder, representar nuestros intereses frente a los voraces conservadores, frenar la amenaza del socialismo. Y hoy, en 1884, 50 años después de que yo empecé a apoyar al Partido Liberal, tenemos muchísimas más leyes, muchísimas más regulaciones, muchísimos más subsidios, y todo eso con los votos liberales. Algo está pasando. Y así comienza el hombre contra el Estado con el providencial capítulo de los nuevos conservadores. En otras palabras, todos los liberales clásicos del siglo XIX entendieron el error institucional, el error de querer cambiar al leviatán, al monstruo estatal, por dentro, que al ser el monopolio de la violencia y como cualquier monopolio tender invariablemente a crecer y a crecer y a crecer, no puede otra cosa que devorar o expulsar a aquellos que realmente quieran frenarlo o, como es más común, corromperlos y convertirlos en otros instrumentos de saqueo, robo y depredación, aunque digan viva la libertad carajo. Bueno, aquí nos queda claro la cuestión institucional y podemos hacer un montón de analogías con el presente. Otros errores brutales de figuras que se consideran paradigmáticas del liberalismo explican por qué nos odian tanto en el presente. Ese Hayek, ese Friedman que se fueron a asesorar a la dictadura de Pinochet, constituyeron un verdadero libre mercado, tratando con asesinos, con gente que como Pinochet sonreía cínicamente cuando le preguntaban cómo era que había tantos cuerpos en una sola fosa y contestaba: una perfecta economía del espacio. ¿Pero qué le parece que se hayan encontrado en una sola tumba 2 cadáveres enterrados? Pero es que economía más grande. ¿Se justifica un estado de guerra? A ese sanguinario asesino de Pinochet lo ayudaron a consolidar un modelo de libertad para el 1% y esclavitud para el 99% restante, donde las miserables pensiones que cobran los chilenos de a pie hace décadas se dicen supuestamente privadas cuando son compulsivas, o sea, te roban el dinero igual de lo que te lo roban ANSES, y las empresas lo gastan en los que mejor consideran, las pocas empresas, una de ellas propiedad de Sebastián Piñera. En esa sociedad militar, en esa dictadura liberal, como la llamó literalmente Hayek, a quienes salen a protestar los balean y los fusilan con absoluta impunidad. ¿Cómo no va a renacer el comunismo en Chile, único país del que tengo recuerdo
donde con Allende ya había ganado por vías democráticas. Hoy quedan cenizas, y Kaiser se lamenta de que queden cenizas del modelo pinochetista que él defendió abiertamente, por comparación, la dictadura menos mala, mientras él es, por eso mismo, cómplice de que Jadwe y los comunistas y la izquierda radical amenacen con quedarse con los pocos bienes que tienen los chilenos de a pie. La izquierda construye su triunfo sobre el fracaso de la derecha, es así en todas partes. Podríamos extender los casos. Bueno, también, ¿cómo no nos van a enseñar todos los zánganos progresistas de las universidades públicas argentinas que Hayek era el demonio si Margaret Thatcher le pide consejos sobre la guerra de Malvinas y Hayek le contesta en una carta que lo pueden ver en el archivo de la página de la familia Thatcher? Le recomiendo para economizar costos que bombardee Buenos Aires. Ahí ya se van a dejar de joder con las Malvinas. O sea, directamente vaya a matar civiles, que así vamos a terminar más rápido con la guerra y vamos a ahorrar plata. Eso no significa que la catalaxia... Sí. Es más, Hayek le dijo a Thatcher, ¿desde cuándo el rival determina dónde es el área de combate? Le dijo eso. Y Charly García sacó la canción No bombardeen Buenos Aires. Efectivamente. Eso no invalida la catalaxia ni el orden espontáneo. La catalaxia ideada por la Escuela Liberal Francesa, el orden espontáneo heredado de Herbert Spencer. Ninguna de las dos cosas mérito exclusivo, ni mucho menos de Hayek. Sin embargo, si tomamos por bandera esa contradicción, la de Hayek, asesor de políticos, le daremos la razón a los progresistas en que somos una banda de delincuentes. Y no es verdad. Así lo podemos extender, pero eternamente. En España sucede lo mismo con quienes defienden a los tecnócratas que introdujeron mínimas reformas a la dictadura de Franco. Ahí está el modelo de los que quieren una sociedad donde la religión sea un elemento fundamental del gobierno. La dictadura nacional católica de Francisco Franco. 30 años con carnet de racionamiento, cosa que solo se conocía en los países comunistas. Hasta que empezaron los liberales a hacer mínimas reformas que le dieron aire a su dictadura, que por cierto se transformó en Partido Democrático y ahora tiene 2 herederos que constituyen la primer minoría parlamentaria de España, el PP y Vox. A esos tipos les tenemos que hacer caso y vamos a permitirles que nos den clases de liberalismo. Hoy en España, donde te multan con 150.000 euros por no alquilarle tu casa a alguien que no te cae bien. Hoy en España, donde te pueden ocupar tu casa y vos no puedes hacer absolutamente nada, todavía peor que en la Argentina. Hoy en España, donde acaba de aprobarse una ley que dice que el gobierno puede sacarte de los pelos de tu casa ante cualquier catástrofe, aunque seas mayor de edad y vos sencillamente tenés que obedecer. Hoy en esa distopía socialista y progresista, que ha sido un verdadero laboratorio de experimentación de todas las leyes psicóticas de la izquierda que luego exportan a la Argentina y al resto de América Latina, ahí tenemos que escuchar a la nueva derecha dar sus lecciones de cómo ser pragmáticos y cómo combatir al poder, por favor. Bueno, hablamos bastante ya de la cuestión política. Me gustaría pasar a esta cuestión tan repetida, incluso por algunas personas que respeto, como puede ser Miklos Lukács, de que no puede existir una sociedad libre sin una cierta uniformidad cultural. Es más, por una persona que respeto aún más es Miguel Ancho Bastos, también con esa tesis. Tiene que haber ciertos principios que son principios cristianos, porque ellos son cristianos, si fueran musulmanes serían musulmanes, que aglutinen, que civilicen a la mayor parte de la sociedad. Y yo me pregunto, primero, eso se llama teocracia, número 1. Y segundo, ¿dónde demonios una sociedad con uniformidad religiosa fue cultivo de mayor libertad de algún tipo? En ningún lugar. En ningún lugar. La libertad, la escasa libertad que subsistía en el Imperio Romano, que tenía un contrato tácito con las colonias que invadían, que era, bueno, libertad de costumbres, seguir la vida como era antes y pagar un pequeño tributo y una cuota velis, un grupo de hombres para luchar, pero vos podés seguir con tu vida, se terminó definitivamente cuando el cristianismo se convirtió en religión de Estado. Y los cristianos primitivos, que por cierto eran comunistas, pero bueno, no eran mala gente hasta ese momento,
pasaron de ser perseguidos a perseguidores. Roma terminó, pero la desgracia de la religión de Estado nos persigue hasta hoy con el Papa Francisco, que acaba de declararse abiertamente un enemigo de la Ilustración. ¿Cómo no? Un milenio de retroceso y de miseria sobrevino sobre la Europa de la religión única. No porque el catolicismo sea intrínsecamente malo, sino porque naturalmente sus peores facetas florecerán si tienen poder sobre el resto del mundo. Así la Europa católica medieval redujo dramáticamente su población a 1/3 de la que tenía cuando existía el comercio. El único emperador analfabeto de la historia de la humanidad, Carlomagno, cuyo hijo es santo, Luis el Piadoso, decidió que eso del comercio era profundamente antibíblico, así que avaricia, codicia, vil metal, lo prohibió. Hay un trabajo muy interesante de un profesor de Harvard, McCormick, si no me equivoco, un importante medievalista, que digitalizó la totalidad de las obras existentes, de los escritos, de los escasos escritos del medioevo. Constató precisamente que a medida que se profundizaba el modelo, desaparecía la palabra comercio. Encontró centenares de menciones para la palabra amo, miles de menciones para la palabra señor, millones de menciones para la palabra Dios, y la palabra comercio, la palabra mercator, la palabra, precisamente, las palabras relacionadas al ejercicio cotidiano del intercambio, desaparecieron al punto de que en el siglo IX, si no recuerdo mal, aparecían solamente 13 veces. Esa es la Europa de la igualdad. Por eso hay una profunda relación entre el pobrismo y esa interpretación del cristianismo que hoy tienen muchos de quienes reivindican el medioevo. Esa Europa de la igualdad encuentra al Señor con apenas diferencias, apenas privilegios frente al siervo. Son todos pobres, son todos analfabetos, todos sucumben ante la peste negra. La única fuente de ingresos genuinos para los pobres desgraciados europeos que quedaron bajo el yugo de los señoríos es vender a sus hijos más agraciados, más bellos, sean hombres o mujeres, como prostitutas al Imperio Bizantino y a los árabes, que por supuesto practican el comercio. Y hay que decirlo, no es un mérito del Islam en absoluto, es un mérito de que los árabes en ese momento no se tomaban en serio la religión, la sharia, la ley religiosa para gobernar a la sociedad, y en cambio obedecían a su herencia fenicia, al sentido común que les decía, intercambiando y tolerando, vamos a ser más ricos y vamos a vivir mejor. Entonces, mientras los señores feudales dormían entre paja y con las vacas, igual, exactamente igual que sus siervos, que generalmente morían de hambre, los árabes tenían alhajas, almohadas, albornoces, alfombras, alquimia, ciencia, arte. Los cristianos y los judíos tenían los mismos derechos que los musulmanes. Maimónides, judío, era rector de la Universidad de Egipto. Muchos eran incluso miembros de gobierno, existía realmente una gran libertad comercial, y ellos fueron los que cultivaron junto a los rebeldes venecianos de los países descentralizados de la Italia medieval la ruta de la seda, y unieron China con Europa. Del medioevo hubo que escapar de esa pesadilla inhumana que había reducido al hombre un trozo de carne putrefacta esperando a la muerte. Viviendo del terror, feliz de la ignorancia y de la pobreza, hubo que escapar. Y fue cuando, después de generaciones, los siervos alemanes dijeron, basta, esto no es vida. Y se arriesgaron a ser condenados a muerte escapando de los feudos, de los bosques donde quedaron conminados, porque los señores dejaron crecer árboles en los caminos. Esa es la Europa de la autarquía, esa es la Europa de la independencia económica, esa es la Europa del pobrismo, esa es la Europa de la cristiandad como gobierno mundial, para quienes la defienden. Huyeron y volvieron a las urbes abandonadas, aquellas ciudades que florecieron un milenio atrás, y las amurallaron para defenderse,
Poca gente lo sabe, pero la ciudad amurallada surge al fin del medioevo, no al principio ni a la mitad, para defenderse de los bárbaros ladrones de los señores, que cuando los siervos comienzan a trabajar, a producir, a intercambiar, y vuelve una esperanza para las futuras generaciones, por supuesto, los bárbaros quieren saquearlos, y por eso se defienden. Las urbes se hicieron burgos, de burgos viene burguesía, y rápidamente, muy rápidamente, se pudo terminar con esa larga noche milenaria del medioevo. Se fue perdiendo dramáticamente el respeto a la autoridad. Los aristócratas descubrieron que no había forma de mantener el orden establecido. Y así surgieron, por ejemplo, la Liga Hanseática, un perfecto ejemplo de anarcocapitalismo, una asociación privada, una red comercial que se proveía seguridad y puertos seguros y todo tipo de beneficios para sus miembros, que a través del mar Báltico extendió la nueva forma de vida, la vida del hombre que recibe una remuneración por su trabajo, la vida del hombre que puede ahorrar y con esfuerzo convertirse en patrono y puede legarle algo mejor a los hijos de lo que recibió a toda Europa. Y se acabó el chiste, pero tuvo que haber unos siervos alemanes que se rebelen y que arriesguen el cuello para terminar con ese orden putrefacto. La dictadura de Franco, tantos ejemplos más. ¿Quieren una sociedad donde todo el mundo comparte religiones? La teocracia de Irán, donde muchos de nosotros estaríamos colgados por fumarnos un porro, por acostarnos con la persona equivocada, por divorciarnos antes de tiempo, por los apóstatas o por lo que sea. Ahí está la sociedad con uniformidad de costumbres. Y ahí llegamos a la gran incongruencia de lo que se llama paleolibertarismo. Yo lo respeto mucho al profesor Bastos. Realmente lo respeto mucho en un montón de cosas muy acertado. En esto delira. Y todos los que lo secundan deliran. Y ese delirio es heredado de lo peor de Murray Rothbard. Y ahí volvemos. ¿Qué reivindican Laje? ¿Qué reivindican los conservadores de Rothbard? La versión más corrupta y decadente de Rothbard. Ninguno de nosotros debe ignorar o menospreciar el enorme aporte que Murray Rothbard le ha realizado a la filosofía libertaria, resucitando, por ejemplo, Spooner y otros más, un siglo después. Como Thoreau, Rothbard y Karl Hess lucharon en las calles contra la guerra de Vietnam, fueron parte de la resistencia que terminó por vencer la vocación asesina y genocida del gobierno de Estados Unidos y nos produjo obras inmensas. El hombre, la economía y el Estado, historia del pensamiento económico, un trabajo fabuloso sobre cómo las corporaciones y los grupos de presión fomentan la industria de la guerra y los golpes de Estado, Wall Street y política exterior, el caso contra la Fed y cuántos libros más. Todo ese legado es intachable. Y sin embargo, ese Rothbard que supo burlarse con mucho atino e inteligencia por conocer la historia de la debacle del liberalismo, de los intentos de hacer partidos libertarios, sucumbió a la tentación, al camino fácil, y empezó a apoyar al Partido Libertario. 50 años después de que se fundó el Partido Libertario, en el supuesto país donde más populares son las ideas de viva la libertad carajo, no lograron un miserable diputado, no lograron un gobernador, no lograron nada. Pero Rothbard fue de mal en peor, porque primero empezás por los partidos y después seguís por bueno. Entonces vamos a un candidato que sí pueda ganar, busquemos al mal menor, y el mal menor de Rothbard era un derechista recalcitrante que se llamaba Buchanan, al que Rothbard y Lew Rockwell, hoy presidente del Mises Institute, le escribían sus discursos, donde por ejemplo defendía la discriminación racial basada en la propiedad privada. ¡Qué regresión!, ¿no? Rothbard, el valiente muchacho judío de Brooklyn, que contra toda la intelectualidad de la época se rebeló contra los crímenes atroces del Estado de Israel. Rothbard, el profesor eternamente discriminado que nunca había logrado ascender en la academia ni lo buscaba. Ese mismo hombre terminó escribiendo discursos para un fantoche populista, para una versión empobrecida de Donald Trump que se llamaba Pat Buchanan y que por supuesto no llegó ni a la esquina. En ese entonces escribió, y lo pueden buscar, un programa para la derecha populista,
Right Wing Populist Project, creo que se llama, cuyo punto 5 dice hay que darle rienda suelta a los policías, esto lo escribió Rothbard, para exterminar a los indigentes. Así que, aunque seguramente no lo sabe, Echevarne está amparado por la versión más corrupta de Murray Rothbard. Rothbard empieza a trastabillar como viejo cascarrabias acabado que se niega a observar el progreso y la evolución del movimiento, del cual pretende apropiarse. Empieza a insultar a los jóvenes que forman parte del movimiento, a los homosexuales, a los que considera promiscuos, a los que cree que no respetan suficientemente a sus familias o a las iglesias, y surge lo que hoy se llama paleolibertarismo. Que de apoyar a Buchanan pasaron, como Rothbard en 1991, a pedir el voto por George Bush padre, que inmediatamente prosiguió la guerra del Golfo, que era lo que más aborrecía a Rothbard, la guerra y el imperialismo norteamericano, humillándolo de manera definitiva y quitándole toda o la pequeña cuota de prestigio que conservaba. Nada de lo que emprendieron los paleolibertarios fue útil en ningún sentido. Y empezaron a difundir esta estupidez de que defender la libertad religiosa, la libertad de costumbres, la libertad sexual es ausencia de moral. La moral es la de ellos, la putrefacta moral del medioevo. Eso es la moral para muchos paleolibertarios y conservadores disfrazados de liberales. Bueno, lamento decirles que no. La moral, precisamente la moral, es reconocer que el otro puede tomar decisiones que no me agraden, sean cuales sean. Y en tanto no me robe, en tanto no me mate, yo tengo, como Voltaire, que defender su libertad sea cual sea el precio. Mientras Locke decía que había que perseguir católicos, Juan de Mariana que había que perseguir protestantes, un señor llamado Voltaire, perseguido unánimemente por todos, que tuvo que huir de Francia por criticar los abusos criminales de la Iglesia Católica, que era la corporación más rica de la época, por cierto, que tuvo que huir de Prusia por pelearse con los protestantes y que vivió huyendo prácticamente toda la vida, escribió un tratado de la tolerancia que sí es tolerancia de verdad, donde él no dice hay que perseguir a los católicos o a los protestantes o hay que imponer la ilustración, donde dice hay que defender inclaudicablemente la libertad de todos. Mientras la Francia de la uniformidad de costumbres ahorcaba con una acusación falsa al comerciante hugonote protestante Jean Calas. Voltaire no se dio al odio, Voltaire no se dio a la intolerancia, y que ahora un par de señoritos que defienden a la dictadura militar asesina de la Argentina me vengan a decir que la tolerancia no es un valor, ja, ja, ja. A este ritmo va a ganar Del Caño, no Alberto Fernández, en unos años. Nacionalismo. Habrán visto en mis programas, en las charlas que he hecho con Diego también, que yo estoy cultivando a medida que estudio, y ya he leído decenas de libros al respecto, la idea de que en formas primitivas, liberalismo y socialismo acompañan al hombre prácticamente desde su origen. Está la actitud de la libertad, que implica riesgos y responsabilidad, la actitud asumida por los fenicios, por los cartagineses, por los atenienses, 300.000 tipos, donde hasta el más pobre sabía leer y no había escuela pública, que dieron origen a todas las grandes ciencias y saberes de los que hoy disfrutamos, y protagonizaron la producción científica, artística y literaria en proporción a su población más grande de la historia de la humanidad. Tenemos esa actitud, tenemos la actitud espartana, que es la guerra, el saqueo, el cuartel manicomial, la moneda de hierro que nadie acepta y por tanto hay que ir a matarlos y a esclavizarlos para que ellos trabajen por nosotros, los inútiles que solo tenemos la violencia. Roma se pareció un poco a las dos civilizaciones y se terminó decantando por Esparta. Así terminó. Bueno, a lo largo de la historia, insisto, hay una competencia permanente entre una noción colectivista, una noción, ¿cómo puedo decirlo?, romántica de la sociedad debe ser, de busquemos la perfección racial, distributiva, etc.,
y quienes asumimos que el hombre es imperfecto, y que si el hombre es imperfecto, lo peor que podemos hacer es darle a unos pocos hombres el poder sobre todos los demás. Pero el nacionalismo es un invento de 150 años, una superstición decimonónica, que fundamentalmente cultivada por el Imperio Británico, que para esto de conspirar contra los enemigos no tuvo par, que preocupados tanto por la prosperidad de los países alemanes, competitivos, capitalistas, a más no poder, en economía después, en otras materias eran un desastre, pero bueno, y de los italianos, el Renacimiento, si les suena de algo, son un montón de países compitiendo entre sí, no precisamente subordinados a una autoridad central, y que de donde sale Colón, que su aventura alocada no encontró financiamiento en ningún príncipe italiano que tenía un paísito así sumamente próspero por el comercio y no le interesaban esas cosas, y tuvo que ir a buscar a los reyes católicos desesperados con un país que se moría de hambre, que le dieron 3 carabelas con presos para venir acá, explorar una nueva vida marítima. Ok, contra Italia, Inglaterra pone a Garibaldi, contra Alemania fomenta de cierto modo a Bismarck. La unificación de Alemania mató el progreso irrefrenable de Alemania, la unificación italiana condenó a la ruina más absoluta de Italia. No en vano, con la leyenda de la nación, de la abstracción de que nosotros valemos más por donde nacimos, que nos tenemos que entender necesariamente más con quien comparte nuestro país, donde nacimos por supuesto por casualidad, que con el prójimo que nos cae mejor o que nos ofrece algo mejor. Bueno, de esa abstracción, de esa ingeniería social, derivarán indefectiblemente el fascismo italiano y el nazismo alemán. Genial. El nacionalismo, una maravilla realmente. Como coartada de justificación de guerras donde la gente se identifica cada vez más, también en Inglaterra, o sea, con el ideal patriótico, con la literatura romántica, con toda esa estupidez, se va acostumbrando cada vez más a que no, mi interés personal es mezquino, mi interés personal es individualista, eso está mal, yo tengo que dar mi vida por la patria. ¿Y quién son la patria? Los hijos de mil puta que mandan a morir nenes y que no van a luchar ellos. Spencer decía que no se inmutaba en lo más mínimo si le decían antipatriota, porque él podía estar orgulloso de las conquistas de libertad de gente que él conocía, que de todas formas no fue su mérito, pero jamás podría ponerse a defender los arrebatos imperialistas de Inglaterra. Por eso Spencer a Japón le recomienda, cuando lo consultan para redactar la constitución japonesa, que no deje pasar a ningún emisario del gobierno inglés, que los echen a patadas para no terminar en un genocidio como el de la India. El nacionalismo invariablemente es un instrumento para justificar los desastres del Estado e incluso también esa dinámica del mal menor. Fujimori nos salvó del comunismo. ¿Cómo nos salvó Fujimori del comunismo? Matando gente inocente, además de terroristas, castrando campesinas que consideraba que podían dar a luz hijos que luego serían guerrilleros. Esa castración química de campesinas de Fujimori la defienden curiosamente ahora. Dicen, no fue tan así, quienes están totalmente preocupados por el aborto y por las políticas antinatalidad. Qué ironía, qué gran contradicción. Otra cosa, la tradición, si la tradición no muta, la tradición muere. El valor de la tradición, que yo no lo niego, es que la gente esté dispuesto a renovarla. Por eso en un lugar donde se cocina determinada comida o se realiza determinada artesanía a través de los siglos, por supuesto que conducirá a su mejoramiento. Pero eso es porque la gente quiere. Cuando la tradición tiene que ser impuesta, deja de ser tradición, deja de ser algo que nace desde el seno de una sociedad. Y entonces, por ejemplo, quienes defienden a la familia, entre comillas, no defienden a las familias homoparentales, y eso es una forma de asesinar a la familia también. Porque quienes están tan preocupados, y comparto en parte esa preocupación por toda esta campaña antidemográfica, antinatalista, que tiende básicamente a una suerte de extinción de buena parte de la humanidad, que llevan adelante los filántropos progres, no se dan cuenta que, por ir a un caso personal, yo tengo 2 amigas extraordinarias, 2 mujeres despiertas, emprendedoras, comerciantes, que no se van a poner un bozal, que no te van a obligar a ponerlo cuando vayas a su negocio,
que ahorran, que están dispuestas a educar a sus futuros hijos ellas mismas, que quieren concebir. Y lo van a hacer, y van a tener 2 hijos, y estoy seguro que van a ser excelentes madres. Mujeres que no odian a sus padres, que no odian a sus hermanos, que se llevan magníficamente con sus familias, que no creen en la guerra entre homosexuales y heterosexuales. ¿Saben cómo se alimenta el lobby LGBT, el feminacismo, el odio identitario y las sectas minoritarias que pretenden buscar privilegios y que entran en la dinámica victimista, en tanto y en cuanto existan unos personajes grotescos que les niegan su derecho a tener familia, por ejemplo, a disponer de su propio cuerpo, a acostarse con quien quieran, que pueden llegar incluso a defender la locura de Putin de prohibir que 2 hombres se puedan besar en la calle? ¿Qué delirio es ese? ¿Cómo no va a ganar la izquierda? O sea, les están dando la victoria, como dice Diego, en bandeja de plata en todo sentido. Vivimos en un país donde el 50% de la economía está en manos del Estado. ¿Cómo nos queda todavía un 50% en manos de los privados? Ustedes pudieron venir acá, colaborar con nosotros alquilar el teatro. Tenemos casa y estamos vivos. Ahora, vos querés que cambie esa ecuación, la solución clarísimamente está, no es votar. La solución es, en vez de entregarle la mitad de tu dinero al Estado, entregarle el 30%. Es así de fácil. La reforma nace por uno. Educa vos a tus hijos, hacete responsable y sumémonos entre todos. Porque si nosotros no damos el paso, asumimos el riesgo y nos enfrentamos a la tiranía, indefectiblemente nos va a consumir. Muchos nos dicen, estos puristas que no hacen nada, mientras avalan políticos que cuando estuvieron en el poder no disminuyeron ni mínimamente el peso del Estado, lo incrementaron y siguen aspirando mezquina y miserablemente a un cargo, a un puesto y a la falsa representación que lo único que hace es beneficiar sus intereses en detrimento de nuestra libertad. Si nosotros somos buenas personas, ahí va a llegar el mal menor. El mal menor significa que participemos de todo el bien que podamos hacer, que nos unamos porque juntos somos más fuertes para comerciar, para evadir, para desobedecer, para incumplir, y la libertad es al fin y al cabo una responsabilidad personal. Llévense este mensaje a su casa, porque aunque no podamos vivir la anarquía o el paraíso de la libertad, que estoy profundamente convencido de que es muy poco probable, como indica Diego, sí podemos hacer de nuestras vidas y de las vidas de nuestros semejantes un lugar mejor. Muchas de las revueltas que existieron en la Argentina para impedir precisamente una vuelta a fase 1 estuvieron menor o mayormente inspiradas por nuestras ideas. A mí particularmente me ha mandado el agradecimiento Marta García, de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Tierra del Fuego, y yo, si me muero mañana, me muero feliz y orgulloso por haber puesto junto a Diego un grano de arena para que la gente pueda darle de comer a sus hijos, desobedecer a los tiranos y debilitar el crimen estatal. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu donativo desde tan solo $2 por mes a través de Patreon, en los links que están en la descripción o en el comentario destacado. También podés hacerlo a través de la opción Unirte de YouTube, y si estás en Argentina, con el medio de tu preferencia a través de Mercado Pago.